Muy buenas a todos y todas, confinados, confinadas, ¿cómo estáis? Bueno, paso a intentar explicaros un poco en esta clase telemática el tema de los verbos modales. Es un tema que no es especialmente complejo, especialmente porque lo habéis visto ya en cursos anteriores, pero sí que es verdad que tiene algunos detalles, y de hecho bastantes detalles y excepciones, y vamos a intentar centrarnos al menos en las partes más importantes, los detalles más importantes o las excepciones más importantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, un repaso rápido a lo que sería un verbo modal, lo que son verbos modales. Recordad una serie de características comunes que si las recordáis, pues va a hacer más fácil el tener claro la forma, especialmente la forma, cómo escribir una frase en inglés correctamente ese verbo modal. Algunas de estas características serían, por ejemplo, en primer lugar ya sabéis que se utilizan para mostrar una actitud del hablante. La expresión verbo modal viene de modo, tiene que ver con la actitud del hablante. De esa manera tiene algo de significado. Fijaros en el ejemplo que os pongo en la presentación. You mustn't open the door. No debes abrir la puerta. Ahí el hablante está expresando una actitud de prohibición sobre abrir la puerta, ¿vale? Una de las características que tienen todos los verbos modales. Todos añaden algo de significado y de esa manera remarcan la actitud de alguna manera subjetiva del hablante. En segundo lugar, ya sabéis que estos verbos son especiales y una de esas características especiales es que no se conjugan. Es decir, el verbo modal va a ser exactamente igual escrito para todas las personas, incluso para la tercera persona en singular, que en este caso nos lleva a ese. Fijaos el ejemplo que os pongo en la presentación. I can speak French and my sister can speak Japanese. Yo sé hablar, puedo hablar francés y mi hermana sabe o puede hablar japonés. En este caso ni can ni speak llevan la S de tercera persona de singular porque van conjugados con un verbo modal. ¿De acuerdo? Otra de las características importantes comunes de la mayoría de los verbos modales es que todos ellos, con algunas excepciones que comentaremos, van seguidos por la forma del verbo, forma infinitivo, forma base del verbo, sin el to. Fijaos en la forma get que aparece aquí. You shouldn't get out of your house. No deberías salir de tu casa. ¿Vale? Entonces, siempre que utilicemos un verbo modal, sea cual sea el que utilicemos, que vamos a ir viendo en la lista de cuáles son, pues el verbo que viene a continuación debería ser un verbo en la forma base, en la forma de infinitivo, sin el to. Por último, recordad que estos verbos modales son unos verbos especiales que de alguna manera funcionan ellos mismos como una especie de verbo auxiliar. Recordad que los auxiliares los utilizamos para formar principalmente las frases negativas y las preguntas. Por lo tanto, cuando tengamos que formular una pregunta o una frase negativa con un verbo modal, pues este mismo llevaría o iría en la posición del verbo auxiliar en otro tipo de frase. Fijaros en la pregunta que os he puesto en el ejemplo. Could you speak when you were 2 years old? ¿Sabías hablar cuando tenías 2 años? I could. Fijaros que lo hemos puesto en la posición en la que normalmente va el verbo auxiliar en una pregunta. Recordad que en inglés, en todas las preguntas, en cualquier tiempo verbal, el orden va a ser auxiliar, sujeto y verbo. En este caso, la posición de auxiliar nos encontramos con el verbo modal, ¿de acuerdo? Could you speak, ¿de acuerdo? En la frase negativa, pues lo que ocurriría es que en lugar de añadir o utilizar otro verbo auxiliar para marcar esa negación, es el mismo verbo modal el que se niega añadiéndole el adverbio negativo not. De ahí tenemos cannot, shouldn't, mustn't, could, couldn't, etc. ¿De acuerdo? Vale. Hemos dicho que todos estos verbos modales añaden una serie de significados. Vamos a ver cuáles son esos significados que aportan los verbos modales y que además coinciden con las fotocopias, con los esquemas que os dejé y con los que tenéis que preparar vosotros para vuestras tareas de esta última semana, ¿vale? Algunos de estos significados, entre otros, porque siempre va a haber excepciones, ¿de acuerdo? Serían ability, esa habilidad, algo que se sabe o que se puede hacer. Permission, la expresión de pedir o dar permiso y también hacer algún tipo de petición. Obligation, hace referencia a lo que es obligatorio, que se debe o que se tiene que hacer. Prohibition, la prohibición, lo que no se debe hacer, está prohibido. Lack of obligation, lack significando ausencia, es decir, cuando no hay algo que sea obligatorio o necesario hacer, ¿vale? No confundir con algo que esté prohibido hacer, no es lo mismo, ya lo veremos. Advice, para dar consejos o hacer sugerencias también. Y por último, possibility, la expresión de la posibilidad o de la certeza, ¿vale? Una
No os preocupéis porque vamos a ir viendo en detalle cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Uy, selectividad. ¿Qué ocurre? Aquí a mí me parecía interesante haceros un comentario acerca de cómo los verbos modales os pueden aparecer de alguna manera en vuestro examen de selectividad o lo que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, dos aspectos importantes a tener en cuenta con los verbos modales en selectividad. Lo importante es que seáis capaces de demostrar que sabéis escribir correctamente esos verbos modales, es decir, que no le pongáis una S de tercera persona, que no aparezca detrás del verbo modal un verbo con to, que no utilicéis verbos auxiliares para hacer preguntas o negaciones, que no aparezca did o do o ing, el verbo conjugado con ing, cosas por el estilo. Utilicéis el tiempo correcto porque vais a ver que algunos verbos modales admiten la expresión del presente y del pasado, que sepáis identificarlo, ¿vale? Eso por un lado, lo que sería la forma. Por otro lado, y es un ejercicio muy típico en selectividad, es tener claro el entender qué expresa cada verbo modal. ¿Para qué? Para ser capaces de parafrasear, ¿vale? Parafrasear es decir, con otras palabras, una frase anterior, ¿vale? Es un ejercicio de transformación, en inglés lo llamamos rephrasing, y es bastante común en selectividad, ¿vale? De hecho, en el esquema que os dejé en la Moodle, tenéis en el cuadrito a la izquierda, aparecen una serie de expresiones que hacen referencia a ese parafraseado que puede aparecer en selectividad en algunos ejercicios, ¿vale? Aquí en pantalla tenéis algunas de esas expresiones que os he dejado en el esquema para que lo tengáis también aquí más accesible, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo referencia a ello a lo largo de la presentación. ¿De acuerdo? A continuación, una vez visto lo que son unas características comunes y un comentario acerca de selectividad, vamos a ver en detalle algunas de las cositas relacionadas con el uso de los verbos modales. Mucha atención, ¿vale? Fijaos los ejemplos que os pongo en la pizarra. Germán, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Germán can play the saxo very well. Fijaos que tenemos la opción negativa para que veáis un poco cómo sería la frase negativa. Ahora comentaremos, ¿de acuerdo? La segunda frase tenemos he could play the flute when he was 6 years old. No los encontráis para que veáis cómo sería la forma negativa, debajo entre paréntesis. Tercera frase, he was able to build a flute with a cartoon box the music camp. Tenéis ahí la forma negativa de nuevo. Y por último, la última frase, fijaos en la frase, he will be able to direct an orchestra when he is 35. Vale, un segundo, vamos a pensar cómo traduciríamos cada una de estas frases. Si os fijáis los colores que utilizan cada una de ellas, imagino que algunos habréis dado cuenta, están relacionados con el tiempo al que hacen referencia cada frase. La primera frase la podríamos traducir como Germán puede tocar el piano muy bien. Ahora veremos qué significado aporta ese can. En la segunda frase, he could play the flute. Él sabía tocar la flauta cuando tenía 6 años. La tercera frase, he was able to build. Fijaros que utiliza el mismo color que la frase anterior. Es posible que estén relacionadas, al menos en el tiempo. Ese was nos tiene que hacer pensar en el pasado del verbo to be. Was able to, ahora comentaremos. No es como tal un verbo modal, pero ahora comentaremos sus características. La traducción de esta frase sería, él fue capaz de construir o pudo construir una flauta con una caja de cartón en un campamento musical. Por último tenemos la frase he will be able to direct. Él sabrá o podrá dirigir una orquesta cuando tenga 35 años. Evidentemente todos estáis viendo que la primera frase hace referencia al presente, la segunda y la tercera hacen referencia al pasado y la última hace referencia al futuro. Vamos a poner un poco en claro las ideas. Si os habéis dado cuenta, todas ellas hacen referencia a cosas que se pueden hacer, que se saben hacer o que se sabían hacer. Es decir, estamos hablando de ability, habilidad. Para ello os encontráis tres opciones, ¿vale? Tenéis la pizarra can, could y be able to, que ahora comentaremos. Aquí la principal, lo más importante es tener clara la diferencia entre can y could, ¿vale? Es algo que sabéis ya porque habéis visto en años anteriores, por lo tanto no debería dar muchos más problemas. Can se utiliza para una habilidad presente, mientras que could se utiliza para expresar una habilidad pasada, algo que sabíamos o podíamos hacer en el pasado. ¿Qué ocurre? Muchas veces tenemos una forma de parafrasear este could, que es was, were able to. La expresión be able to literalmente significa ser capaz de. Y es una frase que se utiliza muchas veces en relación con este could o con la habilidad del pasado. Sin embargo, normalmente se utiliza para enfatizar que alguien hizo algo concreto, que pudo hacer algo, que tuvo la habilidad de hacer algo en un momento concreto. Si recordáis la frase anterior, aquí en la frase 3,
He was able to build. Él fue capaz de construir una flauta con una caja de cartón en un campamento musical. Hablamos de un momento concreto, por lo tanto, was able to aquí está correctamente utilizado. ¿De acuerdo? En ese tipo de situaciones, cuando hacemos referencias a un momento, una situación concreta, algo que alguien fue capaz de hacer solamente en ese momento concreto, la expresión was able to, were, si fuera otra persona aquí, evidentemente, pues sería más válida, ¿vale? En el resto de situaciones generales, cosas que sabíamos hacer en algún momento en el pasado, a lo largo de nuestra vida, decíamos could, ¿vale? Sí que es verdad que en la forma negativa, cuando hablamos de cosas que no sabíamos hacer o que no pudimos hacer, normalmente ahí es preferible utilizar couldn't. En ambas situaciones, tanto situaciones, digamos, de habilidades generales pasadas, como de situaciones concretas, ¿de acuerdo? Pero la principal diferencia aquí, como he comentado antes, es tener claro que can se utiliza para el presente y luego que para hablar del pasado, pues tenemos normalmente la opción could y para situaciones concretas was able to. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si os fijáis aquí, estamos hablando del presente y del pasado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si queremos hablar en futuro o queremos utilizar otro tiempo, el present perfect? Pues en ese caso, el verbo can nos ofrece, o más bien no tiene la opción de un participio. No existe la tercera columna de este verbo. En su lugar vamos a tener que utilizar el verbo be able to para formar algunos de estos tiempos que necesitan de un participio o otros tiempos, principalmente como por ejemplo el futuro, ¿vale? Que hace falta que utilicemos un infinitivo como el verbo be, ¿vale? El verbo can, por lo tanto, no tiene ni infinitivo ni participio, por lo tanto, siempre que necesitemos un tiempo en el que haya un auxiliar seguido por un infinitivo, no podríamos poner el auxiliar seguido de can como infinitivo. No podríamos decir, por ejemplo, I will can play football. Yo podré o sabré jugar al fútbol, ¿vale? En ese lugar, en esa situación, vamos a utilizar be able to, ¿vale? De acuerdo. Continuamos. Ok, some possible situation these days. Me gustaría que echaría un vistazo a la siguiente foto, que la veremos, comentemos y ahora reflexionemos sobre ella, ¿vale? Fijaos la primera foto. Aquí tenemos una posible situación en la que esas dos pobres personas que os encontráis al frente de la foto preguntarían lo siguiente. Can you help us clean, please? ¿Nos podéis ayudar a limpiar, por favor? Una frase bastante simple. Fijaos la palabra que os señalo en color, can. Fijaos la siguiente imagen, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos lo que diría el guardia de seguridad. Could you wait for a minute, please? ¿Podría esperar un minuto, por favor? Y en este caso una de las clientas pues dice, yes, I can. Fijaros cómo ha contestado a ese could you. Yes, I can. Por último, fijaos la última situación, ¿vale? Un control de seguridad. El policía comenta, may I see your ID, please? ¿Puedo ver su DNI o su identificación, por favor? Yes, you may. O yes, you can. ¿Vale? En este caso ambas son correctas. Si os fijáis, lo que tenemos aquí son tres situaciones, ¿vale? En las que en todas ellas estamos o alguien está pidiendo algo, ¿vale? Puede ser un permiso o simplemente una petición, ¿de acuerdo? ¿Cuál de estas situaciones creéis que es la más formal? Evidentemente, esta situación en la que hay una autoridad es la más formal. Fijaos que en ese caso aparece may. Ahora pondremos en claro esas ideas, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre estas dos situaciones? En este caso lo que tenemos es que evidentemente esta es una situación familiar, de un contexto, digamos, de confianza. Por tanto, can se puede utilizar. ¿Nos podéis ayudar a limpiar, por favor? Sin embargo, aquí could da un sentido de ser más educado. Could you wait? ¿Podría esperar? Somos un poquito más educados porque seguramente el guardia pues no conoce a la persona que se lo está diciendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ponemos en claro las ideas. Lo que tenemos aquí, evidentemente, es la expresión del permiso, de las peticiones. Fijaos que cuando hacemos preguntas, lo que vamos a tener es una serie de opciones en función a si queremos expresar o ser más formales, en este caso may, en el caso del policía. Si queremos ser no tan formales, pero igualmente educados, en el caso de could, podría. Y en el caso de can, pues es la forma que quizás más neutra, que no aporta ni un grado de educación ni de formalidad, pero que en algunos casos puede ser también correcta, ¿vale? La opción de might, aunque existe, tiene ese sentido de ser especialmente formal y educado, pero cada vez está más en desuso y es bastante poco frecuente hoy en día, ¿vale? Fijaos que en el caso de la respuesta a cada una de estas preguntas, estas peticiones, las respuestas que se han dado, fijaos en el primer caso, may I see your ID, please? Yes, you may. Yes, you can.
En este caso, la opción es responder de una manera más formal que en may, pero también existe la opción de responder que en can, ¿vale? En la otra situación, could you wait for a minute, please? Aquí la opción sería responder que en can. ¿Qué ocurre? Cuando respondemos o hablamos de que tenemos permiso para hacer algo o que estamos dando permiso para hacer algo, la opción va a ser siempre utilizar can o may, eligiendo entre un contexto formal o simplemente un contexto habitual, ¿vale? Aquí no habría diferencia, no se suele utilizar could para hablar de que te di permiso. You could go, podrías ir al cine. You can go to the cinema, queda más correcto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de que tenemos permiso para algo, tenemos que tener cuidado porque could sí que puede expresar que yo podía hacer algo porque tenía permiso para hacerlo. I could ride my bike in the afternoon. Yo podía montar en bicicleta por la tarde, que mis padres me dejaban, por ejemplo, ¿vale? Cuidado, rephrasing. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vamos a encontrarnos estos verbos modales de permiso en selectividad? Pues seguramente vais a encontrar expresiones de este tipo. La expresión formada por be, el verbo to be, allowed to. Literalmente, be allowed to indica que se tiene permiso o que se permite hacer algo, ¿vale? El verbo to be va a ir conjugado en presente o en pasado, según si quiero expresar que tengo permiso en presente, I am allowed, por ejemplo, o I was allowed, el verbo to be en pasado, para expresar que tenía permiso en pasado. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con estas dos expresiones que pueden caer de alguna manera para que parafraseéis, los verbos modales can, could o alguno de estos. ¿De acuerdo? Vale, continuamos. Let's continue speaking about the situation. Vamos a continuar hablando un poco sobre la situación, ¿vale? Fijaos que tenemos ahí un iPad con una imagen y un móvil también con un maldito coronavirus, ¿verdad? Vamos a ver algunos comentarios que se hacen al respecto de estas situaciones, ¿vale? Fijaos en el primer comentario. Many fake news are crazy. They can't be true. I'm sure about that. Esta frase significaría muchas falsas o noticias falsas, son una locura. No pueden ser verdad. Fijaos que en este caso la persona está expresando que está seguro de que algo no es así. ¿De acuerdo? Fijaos la siguiente frase. The scientists are the experts. Their advice must be right. I'm sure about that too. Los científicos son los expertos. Su consejo debe ser el correcto. En este caso estoy seguro de que es así. Comparamos las dos frases. La frase anterior, they can't be true, estamos seguros de que algo no es de una manera. En la segunda frase, their advice must be right, estamos seguros de que algo es de cierta forma. Fijaos la siguiente frase. Likely, we may find a vaccine for the virus soon. Con un poco de suerte, puede que encontremos una vacuna para el virus pronto. En este caso, I think that's possible. Estoy pensando que creo que es posible que eso ocurra. Con un poco de suerte puede que encontremos, o podemos encontrar, una vacuna para el virus pronto. Many people might lose their jobs. Mucha gente podrían perder sus trabajos. En este caso que estoy expresando es que I think that's not very possible. Estoy hablando de algo que en este caso esperemos que no sea muy posible. Mucha gente podría perder sus trabajos. ¿De acuerdo? La última frase. This could be a reason to invest more money in the national health system. Esta podría ser una razón para invertir más dinero en el sistema público de salud. En este caso, evidentemente, este could indica que that's not very possible. No es algo demasiado posible, es una posibilidad que creo remota. Podría ser. También podría entender que es una de varias alternativas, one of many alternatives. Esta podría ser una razón, entre otras razones, para invertir dinero en el sistema público de salud. ¿Okay? Vamos a poner en claro las ideas. Evidentemente estamos hablando de la posibilidad de que algo ocurra, ¿vale? Recordamos que hemos hablado de must y de can't para expresar una certeza total, pero en este caso una certeza afirmativa con must. Estoy seguro que algo es así, debe ser de esa manera, cuando estoy seguro afirmativamente. Y en el caso de can't, lo que estamos expresando es una certeza negativa sobre algo. Estoy seguro de que algo no es de esa manera. Entre esas dos opciones en las que estamos expresando una certeza total,
pues nos encontramos algunas opciones intermedias, ¿vale? Algunas de ellas, pues, can y may, indica que algo puede ocurrir o puede que ocurra. Might se traduce como podría y por lo tanto tiene un sentido quizás menos probable que may, ¿vale? En lugar de que puede que ocurra, podría. Could también se utiliza con un sentido similar a might, ¿vale? También tiene expresa un grado de probabilidad menor que may, ¿vale? Y también, como he comentado antes, a veces también se utiliza para expresar que hay una opción entre varias, ¿vale? We could go to the beach or to the park. Podríamos ir al cine o al parque. Ahí estamos expresando que podríamos hacer ambas cosas. ¿De acuerdo? Ok, let's continue. Recordad que en este caso el tema del parafraseado, el rephrasing, estamos hablando de cosas que creemos que es segura o que es imposible que sea así, o que es posible, probable o no muy probable. Ese tipo de frases son las que os vais a encontrar a la hora de parafrasear algunos de estos verbos modales de posibilidad. ¿De acuerdo? Si encontramos una frase del tipo It is impossible that she is famous, por ejemplo. Es imposible que ella sea famosa. Pues la forma de parafrasear eso sería She can't be famous. Ya no puede ser famosa. ¿Vale? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok, let's see some lockdown tips or rules. Algunos consejos o reglas para el periodo de confinamiento, lockdown. Si os fijáis, estamos viendo, repasando algunas expresiones relacionadas con el vocabulario de la situación por si en selectividad cayera algo relacionado, ¿de acuerdo? Lockdown, podríamos traducirlo como el confinamiento, es decir, la cuarentena dentro de la casa, ¿vale? Ok, fijaos las imágenes y fijaos en el primer comentario que os pongo ahí. People should stay at home as much as we can. Primera recomendación es que la gente should, debería quedarse en casa tanto como podamos. Aquí estamos dando un consejo, una sugerencia. La gente debería hacerlo. ¿Ok? Tanto como se pueda. We must wash our hands very often. Ahora comentamos, fijaos la siguiente frase. Authorities say that we have to maintain 1 meter distance with other people. Y por último, schools and universities had to be closed. Evidentemente, las tres frases que acabamos de ver guardan un sentido relacionado con la expresión de la obligación. La primera frase, we must wash, debemos lavar nuestras manos muy a menudo. Ahora veremos qué idea expresa realmente ese must wash. En la segunda frase, las autoridades dicen que tenemos que mantener 1 metro de distancia con otra gente, con otras personas. Tenemos que, have to. Y por último, las escuelas y las universidades tuvieron que ser cerradas o tuvieron que cerrar. Okay? Okay, next. You mustn't touch your face before washing your hands. No debes tocarte la cara antes de lavarte las manos. Evidentemente aquí mustn't está expresando una prohibición, no se debe, ¿vale? No se debe hacer, está prohibido en sentido literal o un poco más amplio. People don't have to drink lemon juice to kill the virus. Anyway, they can do it if they want to. Aquí lo que estamos expresando es que la gente no tiene por qué beber, ¿vale? O tomar zumo de limón para matar al virus. Pero que de todas formas pueden hacerlo si quieren, es decir, beber zumo de limón. En esta frase, don't have to, fijaros cómo lo he traducido, no tienen por qué o no tienen que, expresa la ausencia de obligación, es decir, que algo no es obligatorio, que no es necesario. Cuidado porque ahora veremos algún detalle al respecto de cada uno de ellos, ¿vale? Ok. ¿Qué hemos visto en todas esas frases? Lo que hemos visto es, por un lado, la expresión de la obligación. Hemos comentado acerca de must, have to, fijaos las traducciones, ¿vale? Deber, tener que. En la práctica, realmente must, have to no tiene especial diferencia. Quiero decir, los mismos hablantes nativos utilizan uno y otro sin una, digamos, una idea demasiado clara del todo. Quizá el uso se está fusionando entre ambos, ¿vale? En teoría sí que hay una diferencia entre ambas, ¿de acuerdo? En el caso de must, hace referencia a una obligación personal, es decir, es el hablante, el mismo, la misma persona que dice la frase, que dice algo, el que impone esa misma obligación, o que de alguna manera acepta algo que ya es obligatorio de por sí. Fijaos en la frase, we must wash our hands very often. Debemos lavarnos las manos muy a menudo. Y we, nosotros, yo y quien digamos esta frase, estamos aceptando esa obligación. Debemos lavarnos, la aceptamos porque es una obligación
incluso algún tipo moral, ¿no? Debemos darnos, sabemos que es muy importante cumplir esa obligación, ¿de acuerdo? Fijaos con have to, sin embargo, la obligación de algún tipo es una obligación externa. Eso quiere decir que hay algo externo, que normalmente es una autoridad, ¿vale? Una institución, ¿eh? Que impone esa obligación. Fijaos la frase que os he puesto, las autoridades dicen que tenemos que mantener 1 metro de distancia. ¿Vale? Aquí al utilizar ese have to, estoy remarcando no que no esté de acuerdo con esa norma, que seguramente sí, sino que existe porque alguien la ha impuesto, en este caso las autoridades. ¿De acuerdo? En la práctica ya os digo que realmente incluso los propios hablantes nativos no tienen muy claro el uso y se utiliza muchas veces de manera indistinta uno y otro, ¿de acuerdo? Pero esa es la explicación a tener en cuenta, ¿vale? Evidentemente, estos dos verbos modales, tanto must como have to, los vais a encontrar en el ejercicio de parafraseado con expresiones del tipo it's obligatory, it's necessary, it's compulsory. ¿Vale? Es obligatorio que hagas algo, pues si es obligatorio que hagas algo, debes hacerlo. ¿Ok? Have to, pues tendría el mismo sentido. Fijaros que hemos hablado de must, have to, y nos encontramos con algunas frases en los ejemplos que he puesto, en los que aparecen sus formas negativas, mustn't y don't have to. Sin embargo, como estáis viendo en la pizarra, no se utilizan para lo mismo. Mustn't, traduce como no debe, se utiliza para expresar una prohibición. Es un verbo que imagino que os suena a la mayoría. Don't have to o needn't, que también es una opción que tiene el mismo sentido que don't have to, se utilizan para expresar la ausencia de obligación. En este caso, don't have to, needn't, se refiere que es como por no tienes por qué hacer algo, no es necesario que hagas algo, no tienes que hacerlo. Pero mucho cuidado, porque no significan lo mismo. No es lo mismo no deber hacer algo que no tener por qué hacerlo. Fijaos los ejemplos que os pongo aquí. You mustn't wear a uniform to school. You don't have to wear a uniform to school. En el primer caso, no debe llevar uniforme al colegio. Lo que estamos expresando es que está prohibido llevarlo. En este caso no puede llevarlo, aunque quiera. Es decir, podría llevarlo, saquen del instituto, pero está prohibido hacerlo. En el caso de abajo, you don't have to wear, estamos expresando que no tienes por qué llevarlo al colegio. ¿Vale? Pero al utilizar don't have to, lo que estamos expresando es que eso no es obligatorio o necesario. Es decir, no es ni obligatorio ni necesario llevar el instituto. Pero no existe una prohibición al respecto. Es decir, que si quisieras llevarlo, podrías llevarlo. ¿Vale? Podrías ir en uniforme al instituto. En la frase anterior con mustn't, no podrías llevarlo. En el caso de que lo llevara, pues te arriesga que hay algún tipo de sanción porque es una prohibición de ese centro escolar. ¿De acuerdo? Evidentemente, tanto con mustn't, en este caso, cuando hablamos de prohibiciones, en el caso de los ejercicios parafraseados, vas a encontrar expresiones como it is prohibited, it is forbidden, está prohibido, ¿vale? Ambas significan lo mismo. En el caso de have to, needn't, no tienes por qué hacer algo, solamente encontréis frases del tipo it isn't obligatory, it isn't necessary, no es obligatorio, no es necesario que se haga algo, ¿vale? It isn't obligatory for you to take your books to school every day. No es obligatorio que lleven los libros al colegio todos los días. ¿Cómo parafrasearíamos esa frase? You don't have to take your books to school every day. Or you needn't take your books to school every day. Cuidado con el uso de don't have to, que aquí es una excepción a los verbos modales por el uso del to. ¿Vale? Así que lleva to y cuidado con la tercera persona que se conjuga en este caso como doesn't. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con la forma afirmativa, para la expresión de la obligación have to, también se conjuga con has en tercera persona, ¿vale? En el caso de needn't sí que funciona como un verbo modal, como los anteriores, por lo tanto la forma del verbo que le sigue es la forma base sin el to, ¿de acuerdo? Por último, nos encontramos con la expresión del consejo, ¿vale? Aquí nos encontramos con la expresión should, con el verbo modal should, que también es un verbo que os debe sonar, ¿vale? Os debería sonar, should be familiar, debería ser familiar. Y os menciono aquí también la opción de ought to. Ought to es un verbo modal que significa exactamente lo mismo que should, es decir, debería, pero que es un verbo que realmente está en desuso hoy en día. Lo vais a encontrar especialmente en instrucciones escritas o en textos a lo mejor formales, pero en el día a día prácticamente no se utiliza. De cualquier manera, significa exactamente lo mismo que should, la única diferencia es que va seguido
de la palabra should, siempre. ¿De acuerdo? Evidentemente, en el caso de should y ought to, que expresa consejos, cosas que se deberían hacer, sugerencias, recomendaciones, os vais a encontrar en el ejercicio de parafraseado frases de este tipo. It is advisable. It is recommendable. If I were you. Es decir, es recomendable, está aconsejado, si yo fuera tú. ¿Vale? If I were you, I would call her. Si yo fuera tú, yo la llamaría. So, en este caso, podríamos decir perfectamente, you should call her. Deberías llamarla. O incluso, you ought to call her. Deberías llamarla. ¿De acuerdo? Vale, pues sin más, este es el fin de la explicación. Ahí tenéis mis datos de contacto. Si alguien tiene alguna duda, no dudéis en ponerlo en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la atención y ánimo. Hasta luego.